Buenas tardes, mi nombre es Andrea Pinilla, junto con mi compañera Natalia Valencia. A continuación vamos a hacer la exposición sobre teoría clásica de la administración. Teoría clásica de la administración. La administración científica se caracterizaba por hacer énfasis en las tareas que realizaba el obrero. La teoría clásica se distinguía por el énfasis en la estructura y en las funciones que debe tener una organización para lograr la eficiencia. Ambas teorías perseguían el mismo objetivo, la búsqueda de la eficiencia de las organizaciones. La teoría clásica nace en Francia en 1916 y su principal exponente es el ingeniero de minas Henri Fayol, quien expuso su teoría en su famoso libro Administración Industrial en General, publicado en París en 1916. El estudio de Fayol parte de un enfoque sintético, global y universal de la empresa, lo cual inicia la concepción anatómica y estructural de la organización, que desplazó con rapidez la visión analítica y concreta de Taylor. Bueno, aquí tenemos un mapa conceptual sobre las teorías clásicas. Sus principales exponentes son Henri Fayol, Lyndall Urwig, Ludwig Gulick. Aquí encontramos los aspectos de cada teoría, sus componentes, los elementos, sus principios y los puntos críticos donde se analizaba cada teoría clásica. Pues a continuación vamos a entrar más a fondo en cada tema. Los temas que vamos a tratar a continuación son la obra de Fayol, teoría de la organización, elementos de la administración, principios de la administración y evaluación crítica de la teoría clásica. Objetivos: mostrar los fundamentos de la teoría clásica de la administración, identificar el énfasis exagerado en la estructura de la organización como base para la eficiencia y, por último, identificar las limitaciones de la teoría clásica dentro de una apreciación crítica. La teoría clásica de la administración. La teoría clásica surgió en Francia y se difundió rápidamente por Europa. Se caracterizó por el énfasis en la estructura que una organización debe tener para lograr la eficiencia. Esta tuvo un enfoque normativo y prescriptivo donde están involucradas todas las partes. La obra de Henri Fayol. Fayol es el fundador de la teoría clásica. Nació en Constantinopla y murió en París. Se graduó a los 19 años y desarrolló su carrera en una empresa carbonífera. Fayol demostró con una visión científica y con métodos adecuados de gerencia, los resultados satisfactorios serían inevitables. Funciones básicas de la empresa. Principalmente están las administrativas, donde se derivan las técnicas, las comerciales, las financieras, de seguridad y contables. Concepto de administración según Fayol. Administrar según Fayol es planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. En planeación es visualizar el futuro y trazar el programa de una acción. Organización es construir las estructuras materiales y sociales de la empresa. Dirección es guiar y orientar al personal. Coordinación es enlazar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos. Control es verificar que todo se haga de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas. Las funciones dentro de una empresa. Dentro de las funciones se encuentran las administrativas, técnicas, comerciales, financieras, contables y de seguridad. Dentro de las administrativas se deriva el planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar. Dentro de la proporcionalidad de las funciones administrativas, pues son las que nombré anteriormente: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Diferencia entre administración versus organización. Para Fayol, la administración es un todo y un conjunto de procesos del cual la organización es una de las partes, la cual es estática y limitada, ya que se refiere a la estructura y la forma. Principios generales de la administración. Dentro de estos principios se encuentran 14, los cuales son: división de trabajo, especialización de tareas y de personas en pro de la eficiencia, autoridad y responsabilidad. Autoridad es el derecho a dar órdenes y a esperar obediencia. Responsabilidad es una consecuencia natural de la autoridad e implica rendir cuentas. Disciplina. Obediencia, dedicación, energía, comportamiento y respeto de las normas establecidas. Unidad de mando. Es el principio de autoridad único.
Unidad de dirección es el establecimiento de un jefe y un plan para el mismo objetivo. Subordinación de intereses son los intereses generales que deben estar por encima de los intereses particulares. Remuneración del personal son los salarios justos. Centralización de la autoridad en la cabeza de la organización. Jerarquía es la línea de autoridad de escala a más alto nivel al más bajo. Orden es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Equidad es la amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del personal. Estabilidad, cuanto más permanezca una persona en su cargo, mejor. Iniciativa, capacidad de asegurar un plan y asegurar su éxito. Espíritu de equipo es la armonía y unión entre empleados para la mayor fortaleza dentro de la empresa. La administración como ciencia. Fayol afirmaba la necesidad de brindar una enseñanza organizada y metódica de la administración para formar mejores administradores a partir de sus aptitudes y cualidades personales. Era posible y necesaria la enseñanza en escuelas y universidades, ya que era una ciencia como todas las demás. Teoría de la organización. La teoría clásica concibe la organización en términos de estructura, forma y disposición de las partes que la constituyen, además de la interrelación entre esas partes, siendo por tanto estática y limitada. Se caracteriza por tener una jerarquía o cadena escalar, la que se fundamenta en el principio de unidad de mando, que significa que cada empleado debe reportar solo a un superior. Como ejemplo tenemos esta jerarquía que es presidente, director, gerente, jefe y, por último, supervisor. Dos significados de organización. Por una parte tenemos la organización formal. Esta se basa en la división del trabajo racional. Es la que está planeada en el papel, explicada, descrita con reglas, procedimientos y con cargos. Por otro lado está la organización informal. Aparece espontáneamente entre personas que ocupan posiciones en la organización formal. Definición del trabajo y especialización. Primero, verticalmente, es la jerarquía. Define el grado de responsabilidad, no de acuerdo con las diferentes funciones, sino de acuerdo con los diferentes grados de autoridad. Segundo, horizontalmente, es el departamento o la sección de un mismo nivel jerárquico con responsabilidad de una actividad específica y propia. Coordinación. Según Fayol, considera que la coordinación es la reunión, unificación y armonización de toda actividad y esfuerzo. Según Gulick, afirma que si la subdivisión del trabajo es indispensable, la coordinación es obligatoria. Según Money, la coordinación debe basarse en una comunión real de intereses. Concepto de línea. Es el principio escalar, es la autoridad de mando. Concepto de staff. El asesoría, servicios, consejos, recomendaciones y consultoría. Este concepto no se impone al concepto de línea, sino que, por tanto, se ofrece. Criterios para diferenciar línea y staff. Según Fayol, se interesó por la organización lineal basada en estos principios. Primero, unidad de mando o supervisión única. Segundo, unidad de dirección. Tercero, centralización de la autoridad. Y cuarto, jerarquía o cadena escalar. Elementos de la administración. Los 5 elementos que constituyen para Fayol las funciones del administrador son planeación, organización, dirección, coordinación y control. Elementos de la administración. Las funciones del administrador, según Ulrich, son planeación, que se deriva en investigación, previsión y planeación. Organización, coordinación, dirección y control. Para Ulrich, los elementos de la administración constituyen la base de una buena organización. Elementos de la administración según Luther Gulick. Propone 7 elementos como las principales funciones de la administración. Planeación. Se trazan las metas y se fijan los procesos y métodos. Organización. Establecer la estructura en pos del objetivo buscado. Asesoría. Función de preparar y entrenar al personal. Dirección. Función de líder. Coordinación debe de establecer relaciones entre las diferentes partes del trabajo. Información, actividad de mantener informados a los empleados. Y por último, presupuestación, es el plan fiscal, la contabilidad y el control. Principios de administración. Son los principios que permiten desempeñar al administrador las funciones de planeación, organización, dirección, coordinación y control, como lo hemos mencionado anteriormente. Estos principios pretenden resolver los problemas organizacionales. Principios de administración según Ulrich. Principio de especialización.
persona por fisión. Segundo, principio de autoridad, autoridad reconocida. Tercero, principio de amplitud administrativa. Cada superior debe tener solo ciertos números ordinados. Por último, principio de definición, son las relaciones, deben ser bien definidas e informadas. Evaluación crítica de la teoría clásica. Las críticas a la teoría clásica son numerosas, contundentes y generalizadas. Se preocuparon por señalar las fallas, distorsiones y omisiones del enfoque que esta teoría trabajó y que sirvió como modelo para las organizaciones durante algunas décadas. Evaluación crítica de la teoría clásica. Dentro de las principales críticas a la teoría clásica se encuentran: primero, enfoque simplificado de la organización formal; segundo, ausencia de trabajos experimentales; tercero, ultrarracionalismo en la concepción de la administración; cuarto, teoría de la máquina; quinto, enfoque incompleto de la organización; y por último, sexto, enfoque de sistema cerrado. Enfoque simplificado de la organización formal. La crítica se le hace a la visión simplista y reduccionista de la actividad organizacional, debido a que los autores clásicos conciben la organización en términos lógicos, formales, rígidos y abstractos. Principios generales de la administración: división del trabajo, especialización, unidad de mando y amplitud del control. Ausencia de trabajos experimentales. Los autores clásicos fundamentan sus conceptos en la observación y en el sentido común. Su método es empírico y concreto. Se basan en la experiencia directa, acostumbrada a caracterizar las ideas más importantes como principios. Sus principios de administración carecen de presentación metódica. Falta de comprobación científica en las afirmaciones de los autores clásicos. Ultrarracionalismo es la concepción de la administración. Falta de realismo en el análisis de la administración. El insistir en la concepción de administración como un conjunto de principios universalmente aplicables. El apelar a la experiencia directa. La organización no es un medio para alcanzar máxima eficiencia en los aspectos técnicos y económicos. Teoría de la máquina. La teoría clásica, la teoría de la máquina. Ciertas causas es igual a ciertos efectos. El enfoque mecánico lleva a los clásicos equivocadamente a la búsqueda de una ciencia de la administración. Enfoque incompleto de la organización. Se limitó a los aspectos formales. No se consideró el comportamiento humano dentro de la organización. Consideran el factor humano, pero no le tenían como uno de los elementos fundamentales de la administración. Enfoque sistema cerrado. La teoría clásica considera la organización como si fuera un sistema cerrado compuesto de algunas pocas variables, las cuales que se pueden manejar mediante principios generales y universales de la administración. Comparación entre las teorías de Taylor con las de Fayol. Taylor es la administración científica, hace énfasis en las tareas, aumentar la eficiencia de la empresa a través del aumento de la eficiencia en el nivel operacional. Teoría de Fayol. La teoría clásica hace énfasis en la estructura, aumenta la eficiencia de las empresas a través de la forma y disposición de los órganos componentes y de la organización y de sus interrelaciones estructurales. Bueno, espero que les haya gustado esta exposición. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.